Vamos a continuar hablando sobre el tema de la regeneración. Es muy profundo el asunto de la regeneración, hermanos. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos estas verdades espirituales. Entendamos en su forma de aplicación. Vamos a leer los dos textos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hasta ahí lo vamos a leer, ya que es lo que vamos a explicar. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire que aquí entendemos el porqué de un corazón nuevo. Es tan importante para Dios el que usted tenga un corazón nuevo. El porqué el espíritu humano que le da vida sea nuevo, renovado internamente en su ser. El porqué es importante para Dios, para que podamos tener dentro de nosotros al Espíritu Santo. Siéntese, por favor. Vamos a meditar en esta noche de culto de Santa Cena la regeneración y el Espíritu Santo. Mire qué importante esto. La regeneración y el Espíritu Santo. Las últimas veces de la Santa Cena en el año anterior, les compartí sobre la promesa de un corazón nuevo y la promesa de un espíritu nuevo dentro de nosotros, como resultado de la regeneración de Dios. Ahora aprenderemos que también el depósito o la transferencia del Espíritu Santo como morada en nosotros también viene como resultado de nacer de nuevo espiritualmente, a lo que se le llama regeneración. El que poseamos al Espíritu Santo, que esté como una realidad permanente, interna en nosotros, hermanos, también es resultado de la regeneración. No solamente un corazón nuevo, no solamente un espíritu humano nuevo, sino la realidad del Espíritu Santo en nosotros como resultado de la regeneración. Son varias realidades que se efectúan en nosotros a partir del nuevo nacimiento espiritual. La realidad más grande, la más gloriosa, o el beneficio más importante de la regeneración es la recepción del Espíritu Santo de manera permanente en nuestra vida. No es que el Espíritu Santo me toque solamente cuando estoy en el culto. No es que tenga yo en ese momento solamente la presencia del Espíritu Santo cuando está la alabanza, sino que la presencia del Espíritu Santo reside en usted, en mí, las 24 horas del día. Aún durmiendo, aún dormido, en la calle, en el trabajo, donde quiera que esté, hermanos, si ya tengo un corazón nuevo y un espíritu humano nuevo, si verdaderamente ya nacimos de Dios, si ya fuimos regenerados, entonces la presencia del Espíritu Santo como permanencia en usted, en mí, es una realidad. Y es la realidad más gloriosa. Es el beneficio más grande. ¡Qué bendición! Que ahora estemos en la realidad permanente del Espíritu Santo internamente en nosotros. Una preciosa realidad
que tiempo atrás no teníamos, cuando no éramos cristianos, cuando no estábamos en calidad de hijo de Dios por no estar en Cristo, en nuestra condición pasada, pecaminosa, sin Dios, fuera de la gracia del Señor Jesucristo, cuando andábamos en pecado, en maldad, en inmundicia, no teníamos el Espíritu Santo como morada en nuestro ser. No teníamos la realidad de la presencia del Espíritu ocupándonos como una morada espiritual. Y por esa razón, nuestro espíritu humano, el espíritu humano de usted, estaba muerto con respecto a Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Vivíamos biológicamente. Existíamos biológicamente como una criatura más en el universo. Pero no había nada de Dios en nosotros. No estaba el elemento de Dios espiritualmente en nosotros. Espiritualmente estábamos muertos. Por ello, una persona que está en el mundo, que está en pecado, que vive en maldad y que está muerto espiritualmente, no puede adorar a Dios. No puede cantar. Es más, ni puede aplaudir, menos puede decir aleluya, gloria a Dios. No puede adorar, exaltar, bendecir, confesar el nombre del Señor, porque espiritualmente está muerto. Porque la acción de aplaudir, de cantar, adorar, danzar, glorificar, exaltar, bendecir a Dios con nuestra boca, diciendo un aleluya, un gloria a Dios, Cristo vive, todo ello es obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa internamente para abrir nuestra boca y adorar y exaltar a Dios como una realidad. Pero el que es del mundo, el que está en pecado, no tiene esa libertad. No tiene ese impulso de vida para adorar a Dios, para confesar a Dios con su boca, con sus labios. Ya que la adoración tiene que ser en verdad. De hecho, la palabra original es realidad. Los que adoran en realidad y en espíritu tienen que adorar. Entonces la adoración es parte de la realidad, de la presencia, de la morada del Espíritu Santo internamente en nosotros. Nuestro espíritu humano estaba totalmente muerto, hermanos, sin vida de Dios. Teníamos vida biológica, pero no vida divina. Por ello, la obra de regeneración era y es indispensable para las personas que vienen arrepentidas a Dios. Cuando Dios regenera, entiéndase, hace de nuevo al pecador arrepentido, al convertirse en un creyente fiel, Dios, por medio de la regeneración, le pone vida en su ser interior. Le imparte vida, la vida divina, la vida de Cristo. Cristo mismo como vida es impartido en su espíritu humano. Y a esa persona que se arrepintió y que confiesa a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados y es perdonado, a esa persona ya convertida como un hijo de Dios, se le da un corazón nuevo. Al arrepentirse de sus pecados, al convertirse de mundano pecador a Cristo, a un hijo de Dios, se le da el corazón nuevo de parte de Dios. Se le da un espíritu nuevo de parte de Dios. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Hermanos,
es previo al recibimiento del Espíritu Santo. Su espíritu humano es renovado, su corazón es renovado previamente, internamente, a ese creyente que ha nacido de Dios, para que reciba ya con un corazón nuevo, ya con un espíritu nuevo, reciba en su ser interior la realidad de la morada del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza contextual de Ezequiel 36, 26 y 27, que voy a leer de nuevo. Os daré corazón nuevo. Esa es una experiencia previa a la residencia del Espíritu Santo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Estas dos experiencias son previas a la realidad de la morada permanente del Espíritu Santo en el creyente. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y cuando se cumplen esas dos condiciones, experiencias, corazón nuevo y espíritu nuevo, hasta entonces, en el versículo 27 dice Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Recibir un corazón nuevo y un espíritu humano nuevo en regeneración es necesario y previo para que podamos recibir al Espíritu Santo como una realidad interna y permanente. Hasta entonces el Espíritu Santo vendrá a morar en los creyentes que han nacido de Dios, hasta que posean la experiencia de un corazón nuevo, hasta que posean la experiencia de un espíritu nuevo. Dios, en la regeneración espiritual, hace que su Santo Espíritu more en nosotros. Y especialmente, aprenda esto, especialmente el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, en nuestro espíritu humano. En el espíritu humano, renovado y vivificado. Por eso, el Espíritu Santo es una realidad que tiene que ver con el espíritu humano, no tanto con el corazón, aunque Dios pone un corazón nuevo. Pero la realidad del Espíritu no es asunto del corazón. La realidad del Espíritu Santo es un asunto del espíritu humano. Pero la condición es corazón nuevo y espíritu nuevo. Es lo que Dios establece, es lo que Dios hace para que pueda depositar. Y mire cómo dice la palabra: pondré dentro de vosotros. A mí me pone a pensar esa frase: pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que la realidad del espíritu no es tanto de afuera. La realidad del espíritu, y voy a decir esto, la manifestación del espíritu no es tanto de lo exterior. La realidad del espíritu en nosotros los creyentes es una realidad interior. Gloria a Dios. Es algo que tiene que ver con adentro. La realidad del espíritu en nosotros los creyentes es una experiencia interna. Es cierto, lo más común son ver las manifestaciones externas: hablar en lenguas,
profetizar, llorar, gritar de gozo, de alegría, y es bueno. Pero la verdadera realidad de la experiencia del Espíritu Santo en aquel que ya nació de Dios y que tiene un corazón nuevo y tiene un espíritu nuevo, humanamente hablando, esa experiencia con el Espíritu Santo es una realidad de adentro. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, hermanos, esto me hace entender cuán importante es la regeneración de Dios en nosotros. Indispensable es el asunto y la experiencia de la regeneración, el que nazcamos de nuevo, porque naciendo de nuevo espiritualmente, Dios va a producir un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque si no hay tal experiencia de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo no puede estar presente en la vida del creyente. Esto es lo que Dios enseña. Esta es la enseñanza de la palabra. Si no hay un corazón nuevo en ti, nunca tendrás la experiencia del Espíritu Santo como una realidad en tu persona. Si no hay un espíritu nuevo en ti, nunca tendrás la realidad del Espíritu Santo en tu persona. Aprendamos esto. El Espíritu Santo, según lo que Dios está diciendo aquí, el Espíritu Santo radica, mora, habita únicamente en aquel que ha recibido un corazón nuevo y un espíritu nuevo de parte de Dios. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón pecaminoso. No va a habitar el Espíritu Santo en un espíritu humano amortecido, muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo es vida. Se le llama espíritu de vida al Espíritu Santo. Y como es espíritu de vida, y sí que es espíritu de vida al Espíritu Santo, porque fue el que resucitó al Señor Jesucristo al tercer día cuando estaba en la sepultura. Y en la realidad práctica, con nosotros los creyentes, los cristianos, el Espíritu Santo como vida no tiene comunión con aquello que posea muerte, con aquello que sea pecaminoso, con aquello que tenga pecado. ¿Cuántas veces el cristiano, por cometer algún pecado, por cometer alguna maldad, entristece al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se apaga en él y no vuelve a manifestarse? Porque no tiene relación ni comunión con lo pecaminoso. El Espíritu Santo habitará, morará, tiene comunión, radicará, estará, se manifestará y estará como una realidad continua y permanente cuando el corazón es nuevo. Cuando el espíritu humano es nuevo. Por eso es importante que entendamos esto y estemos conscientes y seamos sinceros con nosotros mismos y meditemos nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo está mi corazón? Medita en esta hora de la noche en qué condición está tu corazón. ¿Dios ya renovó tu corazón? ¿Ya hay un corazón nuevo en ti? ¿Cómo está tu espíritu humano? ¿Ya tiene vida tu espíritu humano? ¿Ya tiene la frescura, la santidad, la limpieza, la vida de Dios tu corazón? Porque en un corazón pecaminoso que alberga odio, resentimiento, celos, maldad,
toda clase de pecado, todo lo que sale del corazón que dijo el Señor Jesucristo. En un corazón lleno de pecado y de maldad, de amargura, hermanos, el Espíritu Santo no puede vivir ahí. El Espíritu Santo no puede estar ahí. Y si el espíritu humano está apagado, moribundo, por causa de lo pecaminoso del corazón, mire que yo veo mucha relación entre el corazón y el espíritu humano. Y yo creo que la condición moral, espiritual del corazón afecta el estado del espíritu humano. Hay mucha relación hablando en cuanto a cómo está nuestro corazón y cómo está mi espíritu humano. Y de la manera como esté mi corazón y esté mi espíritu humano, será la manera de la realidad, de la manifestación, de la permanencia, de la comunión, de la habitación, de la residencia del Espíritu Santo en mi vida. Por ello, Dios, para depositar algo tan santo, escuche lo que estoy diciendo, para depositar algo o alguien, la palabra correcta es alguien, para depositar a alguien tan santo como su Espíritu, para que sea una realidad viviente en ti y en mí, primero tiene que tratar con el corazón. Segundo, tiene que tratar con tu espíritu. Cuando nos arrepentimos, viene Cristo, nuestro corazón es hecho nuevo, nuestro espíritu es impulsado con vida, y hasta entonces empezamos a vivir en la realidad de la presencia del Espíritu como una habitación en nosotros. Hasta entonces, mis hermanos, en relación a la morada del Espíritu Santo internamente en el creyente, vamos a meditar en dos preguntas en relación a lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la intención o el propósito de Dios al poner solamente el 27, hermano? Ponle solamente el 27. Ya vamos a meditar en lo último. Lo último y lo primero del texto. Porque dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gloria a Dios. Es promesa de Dios. Es el deseo de Dios. Es el anhelo de Dios que el Espíritu Santo esté dentro de ti, dentro de mí. Pero ¿cuál es la intención o el propósito de Dios al poner su Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿O cuál será la función del Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Para qué se nos da? Ahí hay un propósito, ahí hay un motivo. Ahí hay uno de tantos que revela la Biblia. Ahí solamente hay uno de manera rápida. Una de las razones que se menciona ahí es para que tú seas obediente. Para que seas obediente. O sea que si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos obedecer a Dios. Aunque lo intentemos, no podemos obedecer a Dios. No se puede, hermanos. No se puede. Fracasaremos continuamente. Pero la Sagrada Escritura responde ampliamente y profundamente a estas preguntas del por qué Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Hay muchas razones, yo solamente voy a mirar una. Y el próximo culto voy a seguir viendo esas razones.
una de las razones principales por las cuales Dios previamente hace un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y por las cuales pone, a razón de esa obra de corazón nuevo y espíritu nuevo, pone su Espíritu Santo, es para que seamos una morada real y permanente de Dios. Para que seamos una morada real y permanente de Dios. Y digo esto, hermano, porque es muy importante. Porque en el antiguo pacto los creyentes no tenían la morada real ni permanente del Espíritu Santo. No había tal experiencia, no había tal bendición en los creyentes del Antiguo Testamento. Acuérdense de Sansón. Sansón era un creyente. Y el Espíritu Santo dice que venía sobre él, temporalmente venía, lo tomaba. Y cuando cumplía el propósito dentro del plan de Dios, el Espíritu Santo lo dejaba, y era cuando Sansón, carnalmente hablando, humanamente, se iba a meter con las prostitutas. Mire qué tremendo. Estando allá en el pecado, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, no tenía la realidad del Espíritu Santo que lo detuviera. Por eso tenía toda la libertad para irse a pecar. Porque el Espíritu Santo no estaba como una realidad interna en él. Pero es diferente el asunto cuando el Espíritu Santo está en ti, está en mí, como una realidad espiritual. Hermanos, no se puede pecar a gusto cuando el Espíritu Santo está morando dentro de uno. El Espíritu Santo no permite que peques. No va a permitir, te va a redarguir, te va a detener, te va a hablar en la conciencia. Va a haber una manifestación interna, hermano, en ti, un impulso que va a estar ahí. Cuidado, 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 porque estás rayando fuera. Cuidado. Hay algo que te detiene. Hay un impulso, hermanos, que te detiene para que no corras con toda libertad al pecado. Pero Sansón, hermanos, cuando el Espíritu Santo lo abandonaba después de cumplir algún propósito dentro del plan de Dios, Sansón corría ligeramente a pecar. No había nada internamente que lo detuviera, que le pusiera un freno. Y esa es la condición del creyente ahora, que no ha nacido de nuevo. Esa es la misma condición del creyente ahora, que no tiene un corazón nuevo, que no ha nacido de nuevo. Puede sentir a Dios en el culto, puede gritar, puede llorar, puede, hermano, sentir la presencia de Dios. Pero si no ha nacido de nuevo, si no tiene un corazón nuevo, si no tiene un espíritu nuevo, va a sentir la presencia de Dios de manera temporal. Y Dios en su misericordia lo va a tocar en ese momento con el Espíritu Santo. Pero al salir, se va con toda libertad a pecar. Se va con toda libertad a la maldad. Se va con toda libertad a hacer lo malo. Porque no hay internamente alguien que lo detenga, que le impida. Era lo que le pasaba a Sansón. El Espíritu Santo no habitaba permanentemente en Sansón, ni en los demás creyentes del Antiguo Testamento. Por eso usted escucha cuando en varios textos, no les voy a dar tantos textos, hermanos, porque son demasiados, sería hablar de todos los profetas, pero simplemente le voy a dar esa frase muy común en Ezequiel, cuando él decía: y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me tomó. Es una frase muy común en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios vino sobre tal profeta y lo tomó. Lo tomó, vino algo externo, muy diferente a la realidad interna.
Entonces el Señor desea, anhela, quiere poner su Espíritu Santo en nosotros para que habite de manera permanente, para que sea una realidad interna, para que el Espíritu Santo more en vosotros, en nosotros. Vamos a mirar Romanos 8:9. Mire lo que dice ahí. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, el que tiene al Espíritu Santo como morada ya no puede vivir como un carnal. Ya no puede vivir como Sansón. Sansón era un carnal, hermanos. Sí, cuando el Espíritu Santo lo tomaba, era un hombre, se convertía en un hombre sobrenatural, con una fuerza terrible, cuando el Espíritu Santo venía y lo tomaba. Pero cuando el Espíritu Santo lo dejaba, era un carnal fortachón. Era un carnal grandote, musculoso. Era un carnal solamente. Y como carnal andaba coqueteando con las incrédulas. Como carnal andaba coqueteando con las impías, con las mundanas, con las paganas. Como carnal. Sí, porque la Biblia dice que iba a buscar a las filisteas. ¿Quién era Dalila? Era una mujer impía. No era creyente. Pero mire aquí, mas vosotros no vivís según la carne. Quizá en una versión más nueva pudiera decir, ustedes ya no vivan según la naturaleza pecaminosa, ya no anden como la gente que no tiene el Espíritu. No vivís según la carne, no vivan según lo pecaminoso, sino según el Espíritu. Y mire, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta frase es muy importante. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire lo último. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros para que Dios habite legalmente y no el diablo. Fíjese, ese es el propósito más grande. Por eso Dios pone su Espíritu Santo en ti, para que no habite el diablo en ti, para que no te ocupe el diablo. Si el Espíritu Santo está en ti morando, si el Espíritu Santo está viviendo, está radicando internamente, el diablo no puede poseerte. El diablo no puede tomarte. El diablo no puede usarte. Porque lo que se posee se puede usar legalmente. Y esta es la bendición más grande que hemos recibido de parte de Dios. Tal realidad que tenemos ahora, que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos, no era una realidad en el Antiguo Testamento, porque solamente venía temporalmente sobre los hombres para cumplir una misión, un propósito dentro de lo que Dios había establecido. Esta realidad de morar permanentemente fue hecha a partir de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo es residente internamente en cada creyente que ha nacido de nuevo. Y algo más.
Este texto de Romanos 8:9, que está aquí en pantalla, revela los aspectos siguientes. Primero, se nos da el Espíritu Santo como morada para que no vivamos en el poder del pecado, para que no vivamos en el poder maligno de esa naturaleza pecaminosa que antes nos dominaba. Por eso dice: mas nosotros no vivís según la carne. Segundo, se nos da el Espíritu Santo como morada para que seamos propiedad legalmente de Dios. Si el Espíritu Santo ya vive internamente en ti, tú eres propiedad legal de Dios. Tú eres una propiedad legal de Dios. ¿Cuánta falta hace entender esto, hermano? Si el Espíritu Santo ya está habitando en nosotros, si el Espíritu Santo ya está internamente en mí, yo soy propiedad legal de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de Dios. Mire, está clara la palabra. No es de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo internamente no es de Dios. No es propiedad de Dios. Algo más en relación a esto del por qué se nos fue dado internamente el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:9. Y esta cita me llena de gozo, hermano, porque yo puedo ver el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Yo estoy viviendo en esta realidad de lo que se expresa aquí. Yo estoy viviendo en esa realidad. He llegado a vivir en esta realidad, hermanos. Y qué precioso es vivir en esta realidad, en esta dimensión, en esta bendición por tener al Espíritu Santo. Mire lo que dice: antes bien, como está escrito. Mire la promesa: cosas que ojo no vio. Está hablando de que hay personas en la tierra que tienen la capacidad de ver lo que otros o lo que muchos no ven. Mire qué tremendo. Cosas que ojo no vio. Los creyentes que tienen internamente al Espíritu Santo como una realidad no viven de imaginaciones, no viven de emociones, no viven de sentimientos, no viven de deseos y de anhelos. El creyente que tiene al Espíritu Santo como una realidad interna vive de lo que ve por el Espíritu, vive de lo que oye por el Espíritu. Por eso está diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Algunos se estarán preguntando: pero ¿qué tiene que ver esto con la realidad de que el Espíritu Santo está en mí? Vamos a seguir mirando el contexto. Antes bien, como está escrito. Bueno, no lo cambiaron, ¿verdad? 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cosas que otros no ven, el Espíritu Santo nos las revela. Cosas que otros no oyen, el Espíritu Santo nos las revela. Cosas que otros no alcanzan a visualizar, el Espíritu Santo nos las revela. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted tiene esa realidad, gócese. Y si no, quédese callado meditando. Estoy hablando de los que tienen la realidad del Espíritu Santo internamente. Van a mirar cosas que otros no miran. Van a entender cosas que otros no entienden. Van a oír cosas que otros no oyen.
Y estoy hablando de cosas espirituales. Estoy hablando de asuntos espirituales, cosas que son reveladas por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se da cuenta por qué dice Dios? Quiero que tengan mi espíritu. Regréseme al 9. Algo más. Dios está tan interesado que tú tengas al Espíritu Santo como una realidad, para que vivas por las cosas que te muestra el Espíritu, para que vivas por las cosas que te haga oír el Espíritu, y para que no andes viviendo por las cosas que divague tu corazón, o por las imaginaciones de tu corazón, o por los sentimientos de tu corazón, o por las emociones de tu corazón. No, Dios necesita que usted aprenda a vivir por las cosas que el Espíritu Santo le va mostrando, le va diciendo, le va revelando, porque así son guiados los verdaderos hijos de Dios. Ahora sí, regresémonos al 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El que vive en la realidad interna del Espíritu Santo nunca va a andar a ciegas, nunca va a andar perdido, nunca va a andar confundido. ¿Cuántos creyentes? Ay, es que no sé qué hacer. Hermanos, viven confundidos. No saben qué decisión tomar, no saben qué les conviene, no saben discernir si es bueno o es malo. ¿Se da cuenta la importancia de tener internamente al Espíritu Santo? Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pero muchos no hemos llegado ni a este nivel. Ni a este nivel. No sabemos internamente qué es lo que somos, ni lo que tenemos. Y eso es a nivel espíritu humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si ese Espíritu de Dios está en ti, versículo 12, mire, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mire que ahí se habla del espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Aquel que se vive por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. ¿Qué más? Hay otro que se me está pasando. Son 3. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Así se manifiesta el espíritu del mundo. Pero nosotros dice que no vivimos así, porque no tenemos el espíritu del mundo, sino que tenemos el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que tenemos como herencia. Y el último versículo es lo que más me impresiona, hermano. Mire, teniendo al Espíritu Santo como realidad, poseyendo al Espíritu Santo internamente, hermanos, hablamos, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire qué poderoso es cuando uno es predicador. Cuando uno es predicador, hermanos, la predicación se vuelve más espiritual. La enseñanza se vuelve más espiritual. Y esto me pone a pensar, ¿cuántos están predicando en un altar y no han nacido de nuevo? ¿Cuántos predicadores se encaraman en un altar, hermanos, a hablar puras cosas del corazón? A hablar puras cosas de sentimientos humanos, emociones humanas. Mire,
Hasta en eso es necesario que si yo predico, que si yo enseño, que si yo ministro, hermanos, yo tenga o esté viviendo en la realidad del Espíritu Santo como una experiencia interna, porque entonces voy a predicar lo que me enseña el Espíritu, voy a hablar de lo que oiga del Espíritu, voy a hablar de lo que me muestra el Espíritu. Entonces, como predicador, hablaré con las palabras enseñadas por el Espíritu y no por palabras enseñadas por la sabiduría humana. Y cuando yo hable por las palabras enseñadas del Espíritu, entonces voy a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces entenderé que el maná del cielo que caía es Cristo. Entonces voy a entender que la roca del desierto es Cristo. Entonces bendito sea el nombre del Señor. Entonces voy a entender que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, sombras, tipos que son realidad de Cristo. Es ahí donde uno empieza a hablar en otra dimensión, empieza a enseñar en otra dimensión, empieza a entender la palabra en otra dimensión. En otra dimensión, hermanos. A leer la palabra, el Espíritu Santo me va a mostrar cosas que otros no alcanzan a mirar. Al leer la palabra, el Espíritu Santo me hará oír cosas que otros no alcanzan a oír, a escuchar. Al leer la palabra, entonces me daré cuenta de que esto no es un libro de sabiduría humana, aunque tiene mucha sabiduría, pero no es sabiduría humana. Entenderé que son palabras espirituales. Entonces, por la guianza, por la enseñanza, por la dirección del Espíritu Santo, voy a entender la lectura de la palabra. Y cuando yo lea, voy a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y me dejaré de andar predicando tonterías en los púlpitos que no edifican para nada. Y en esto sí soy muy exigente en la predicación, porque es asunto del Espíritu. Y fue uno de los grandes propósitos por los cuales dijo Dios: les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo, y voy a poner dentro de ellos mi espíritu, para que oigan cosas que nunca antes habían escuchado, para que miren cosas que nunca antes habían visto, para que conozcan, y aquí está lo último, para que hablen palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino para que hablen lo que el Espíritu Santo les enseña. Entonces estarán acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Se da cuenta por qué es importante para mí enseñarles todo esto, hermano? Vivir en la realidad del Espíritu. ¿Cómo puedo yo llegar a este nivel? Primero el corazón. Primero el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Regresémonos a Ezequiel 36, 26. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu espíritu humano? ¿Está vivo o está muerto? Depende de tu corazón y de tu espíritu humano que sea una realidad interna el Espíritu Santo en tu vida. Mire, ese es el estándar de Dios, un corazón nuevo. Yo creo que es una de las razones por las cuales, hermanos, ha sido tropiezo para muchos cristianos. Aquellos que dicen: es que yo no siento la presencia de Dios. Examina tu corazón.
Examina tu corazón. Es que yo siento que a mí Dios no me escucha. Examina tu corazón. Es que Dios no me habla. Examina tu corazón. Es asunto del corazón. Porque Dios habla. Dios escucha. Dios muestra. Y habla de muchas maneras. Hasta dormido nos habla. Hasta dormido nos habla. El asunto es que si nuestro corazón está cegado, lastimado, contaminado, y nuestro espíritu está seco, está muerto, no vamos a escuchar el lenguaje de Dios. Que por cierto, el lenguaje de Dios, lo último le quiero enseñar. Otra vez al versículo de Corintios 2:9. Mire, aprende esto, va a ser de bendición a tu vida. El lenguaje de Dios está lleno de figuras. El lenguaje de Dios está lleno de figuras. Habla de cosas que ojo no ha visto. Hay muchas figuras. Dios habla símbolos, ocupa símbolos. ¿Cuántas veces has soñado que tu pastor te está dando un consejo en tu sueño? No soy yo, no es el pastor, es Dios usando la figura del pastor porque es tu autoridad espiritual en la tierra. A mí muchas veces se me han acercado personas: pastor, soñé que usted me estaba diciendo esto en un sueño. No crea que soy yo, digo, es Dios quien está hablando. Porque yo estaba bien dormido, profundamente dormido en mi cama y no estaba pensando en usted. Y a lo mejor en esa hora ni estaba orando por usted. Dios nos va a hablar por figuras. Ese es el lenguaje de Dios. Póngase en pie, por favor.